Buenos días a todos por estar aquí con nosotros hoy en esta jornada en la que vamos a evaluar la invasión de Ucrania y su relación con la crisis en Oriente Medio. Le estaba diciendo al señor Aznar que yo tengo 2 másters en Georgetown. El mío que hice con una beca Fulbright y sus 4 clases magistrales cuando dejó la Moncloa con 51 años. 51, sí. Unos pocos menos que ahora. Un poco, o sea, tenemos una trayectoria larga y yo creo que también nos toca una agenda muy amplia, ¿no? Esta idea de que en la geopolítica nada cambia durante muchos años, pero de repente se mueven las placas y todo es diferente, ¿no? Y desde hace 3 años, la verdad, se habla del retorno de la historia, de cómo está ese orden multipolar emergiendo y sus efectos en la escena internacional. Y esos 2 bookends, la invasión de Ucrania y la guerra en Gaza contra Hamas de Israel. Me gustaría empezar analizando esta idea de que vivimos en un mundo de autocracias cada vez más perfectas y coordinadas y de democracias cada vez más imperfectas. Y el caso de Irán es paradigmático. Hace poco más de un año el régimen de los ayatolás estaba contra las cuerdas por hacer lo único que saben hacer muy bien, que es martirizar a las mujeres. Y vemos que ahora el régimen de Irán, con sus proxies, con su ambigüedad estratégica, es capaz de, digamos, tener el dedo sobre el botón de una guerra regional y de un conflicto que cada vez resulta más difícil de contener. En este primer aspecto de las autocracias cada vez más perfeccionadas y más coordinadas, ¿qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y encantados de estar en este segundo ciclo, segundo seminario dedicados a los temas estratégicos y especialmente en este caso, a la relación entre la guerra de Ucrania e Israel. Muy bienvenidos a todos y una especial bienvenida a todos los que nos ayudan a hacer estos seminarios y quiero saludar especialmente al expresidente de México, Felipe Calderón, que nos acompaña aquí esta mañana, muy agradecido. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de estar toda la semana en tierras de México y donde se está, como siempre, muy a gusto y parece que los mexicanos están cada vez más a gusto en España. Por lo tanto, las cosas en ese terreno van razonablemente bien. Quiero agradecer mucho a Pedro Rodríguez que sea el moderador de estas jornadas. Yo tuve la oportunidad de conocerle hace muchos años cuando era corresponsal de ABC en Washington y era otra época distinta, ¿no? Y era una época distinta que, como él recordará también, además de compartir iniciativas en la Universidad de Georgetown, pues la relación en aquellos momentos, la relación entre los gobiernos de España y los Estados Unidos eran unas relaciones muy intensas, unas relaciones muy especiales, muy específicas y efectivamente era otro momento completamente distinto de los momentos que tuvimos que vivir después, mucho más conflictivos y mucho más complicados, ¿no? En lo que tú dices ahora, yo quiero recordar fundamentalmente, yendo a la cuestión, es decir, el historiador Niall Ferguson y el ensayista Niall Ferguson distingue, como sabemos, dice que la historia es una historia de imperios, ¿no? Y distingue la diplomacia evitó en el siglo XIX, detuvo en el siglo XIX, ralentizó en el siglo XIX la desaparición del Imperio Otomano. La diplomacia no evitó la desaparición del Imperio Austrohúngaro y ahí nació la Primera Guerra Mundial. La diplomacia no consiguió evitar tampoco el imperialismo nazi que nos llevó, entre otras cosas, a la Segunda Guerra Mundial y, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, a la desaparición de los imperios europeos ultramarinos, también al surgimiento de una nueva potencia
como son los Estados Unidos, y otra como la Unión Soviética. No evitó la diplomacia la Guerra Fría, pero sí evitó una guerra caliente. La cuestión ahora es, en las autocracias y las democracias, es Rusia, China, Irán, si se quiere añadir Corea del Norte, en ese mundo, desafían el orden internacional, desafían a las democracias. Lo que no sabemos es si ese que es el escenario del siglo XXI nos va a llevar a una tercera guerra mundial o se va a poder evitar la tercera guerra mundial. Las autocracias están conectadas entre sí, actúan conjuntamente. Todo lo que está ocurriendo en Gaza está beneficiando a Rusia, está beneficiando a China, está beneficiando a Irán. Irán es protagonista de lo que ocurre en Gaza. Irán es primer suministrador, uno de los primeros suministradores de armas para Rusia. Rusia continúa con su escalada amenazante respecto no solamente a Ucrania, sino a otros vecinos europeos, aunque sean parte de la OTAN. China mira cada vez más atentamente y hace movimientos en Taiwán. Hoy en día, si me permite, las autocracias funcionan conjuntamente. Las democracias han mejorado sus mecanismos de alianza hasta ahora. Por ahora. Quiere decir, la OTAN es más fuerte. No existe algo parecido a la OTAN en el Medio Oriente. Y eso hace que efectivamente los acuerdos entre los países árabes e Israel sean absolutamente fundamentales desde el punto de vista de la seguridad. Eso ahora no va a ocurrir, o no parece que pueda ocurrir, y por eso es tan importante que Israel salga victoriosa de esta situación. Y luego los Estados Unidos han trazado alianzas importantes en Asia y empiezan a moverse algo en África. Dicho eso, las consecuencias políticas, económicas y sociales de la revolución tecnológica golpean más a las democracias que a las autocracias. Las autocracias las cogen, las dominan, las aplastan y las controlan. Las democracias como sociedades libres ni pueden, ni deben, ni tienen que hacer eso. Yo creo que al final las democracias es un sistema frágil como la libertad, pero al final cada vez que las autocracias han desafiado a las democracias, han ganado las democracias. Otra cosa distinta es el precio de esas victorias, ¿no? Que es lo que en este momento, en el siglo XXI, a estas alturas del siglo XXI, está abierto. Vemos en las democracias que hay un asalto al Estado de Derecho, hay una proliferación de la impunidad de políticos, y no me estoy refiriendo solo a un país, por supuesto. Hay, digamos, la expansión de, por citar otro libro recién publicado, la dictadura de la minoría, como minorías de bloqueo con unos puntos de vista totalmente extremistas son capaces de obligar a muchas cosas a gobiernos democráticos. ¿Qué balance o qué perspectiva nos arroja, puede presentar de digamos, tendencia a democracias, vamos a decir, desarmadas o debilitadas o cada vez más imperfectas? Efectivamente, puede considerarse que las democracias son más imperfectas. Las democracias están sujetas a una crisis muy grandes. En algunas partes es crisis de desencantos, en otras partes es desarraigo hacia las instituciones democráticas, en otras partes es la experiencia de la inseguridad o de la corrupción, en otras partes, pero en líneas generales todas las democracias plantean las mismas características, y es la fragmentación de las sociedades y la confrontación brutal entre sociedades. Y eso, en mi opinión, yo insisto, es consecuencia en gran medida de la revolución tecnológica. La revolución tecnológica produce unas consecuencias queridas especialmente por quienes las manejan,
de confrontar a las sociedades, de tal manera que los acuerdos, los consensos, lo que antes se actuaba en el centro político, hoy es fruto del atrincheramiento, de la afirmación de los prejuicios, de la negación del otro, de la negación del adversario. Es unos u otros, implacables. Y eso produce división de la sociedad y eso produce una debilidad interna de las sociedades, porque al final las sociedades democráticas necesitan instituciones pujantes, no instituciones en cuestionamiento. Necesitan un Estado de Derecho que funcione, no confrontación entre gobiernos o jueces y Estado de Derecho, no debilitamiento del Estado de Derecho. Necesita conversaciones nacionales que permitan compartir los objetivos. Esas son las sociedades democráticas fundamentales, ¿no? Nos ponemos de acuerdo sobre hechos esenciales, sobre elementos esenciales que permiten tener objetivos comunes, propósitos comunes, ideas que pueden ser alcanzables conjuntamente, pero no ponemos en cuestión lo esencial, ¿no? Eso, desde ese punto de vista, está complicado en las sociedades democráticas, en todas. Luego, cada país tiene sus problemas internos. O sea, todos tenemos los mismos problemas, más los que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los españoles tenemos un problema territorial, llamémosle, utilizando la expresión más suave posible, o de separatismo puro y duro, utilizando la realidad, ¿no? Otros países pues tienen otros problemas. Francia tiene un problema social evidentemente grave, y otros países, los Estados Unidos, tienen un problema de confrontaciones de distintos materias, no solo políticas, culturales, raciales, históricas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las autocracias juegan a fomentar la debilidad de los. Y naturalmente esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta mucho los demócratas hoy, ¿no? Una de las cosas de hoy de actualidad en España, por ejemplo, es hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de secesión de Cataluña. Bueno, pero sabemos que hay intervenciones en los procesos electorales. Sabemos que hay intervenciones extranjeras en los procesos políticos. Sabemos también lo que ha pasado en la manipulación o el intento de manipulación de algunas elecciones. Y sabemos hoy perfectamente que el problema nuestro, el problema de nuestras sociedades, no es tanto la información como la desinformación. Y no es tanto, es decir, no es tanto el aluvión de información que recibe la gente, sino la capacidad de manipulación y de desinformación que sufren las personas todos los días, ¿no? Cuando hablamos de desinformación, a mí me gusta insistir en que el objetivo de la desinformación es no que nos creamos algo, es que no nos creamos nada. Y que al final ni la vida académica, ni la política, ni la economía, ni la mejor de las vacunas funciona con lo que, digamos de forma académica, se llama la crisis cognitiva. La incapacidad de distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Y lo que es cierto y lo que es incierto, y lo que es bueno, pero eso en el mundo de la desinformación es lo que se juega. Al final la desinformación, como se sabe bien, también es un arma de guerra. Y es un arma de guerra cada vez más precisa. Yo recomiendo un libro muy interesante, que es un libro que se llama Conflict, escrito por el general David Petraeus, el antiguo director de la CIA, y por el historiador Andrew Roberts, que ha escrito grandes biografías sobre Churchill, sobre Napoleón, sobre tantas personas. Y en él describe que los clásicos elementos de militares en el mundo, en la historia, era tierra, mar, aire. Ahora hay que añadirle lo ciber, todo lo que se refiere, hay que añadirle el espacio y hay que añadirle la desinformación. O sea, la desinformación es un instrumento de desestabilización de sociedades absolutamente prioritario y prioritario militarmente. Y desde el punto de vista de la seguridad, totalmente, de la seguridad y de la defensa, ¿no? En ese sentido, las sociedades democráticas, pues nos tenemos que acostumbrar a eso, lo tenemos que hacer y tenemos que hacer, en la medida que se pueda, mucha pedagogía sobre esa cuestión, ¿no? Y este seminario, si me permite, es un intento de ejemplo de eso. Es decir, ¿porque qué tiene que ver la guerra de Ucrania con lo que está ocurriendo en Gaza? Pues voy a decir, lo voy a simplificar, es que es lo mismo, prácticamente, desde el punto de vista estratégico, es lo mismo. Y entonces por eso hay que tratarlo conjuntamente. Perfecta transición al siguiente bloque, la guerra de Gaza como segundo frente de la guerra de Ucrania.
especialmente insidioso, porque no implica a ningún país de la OTAN y porque se apalanca en un prejuicio increíblemente profundo, que es el prejuicio que casi todo el mundo tiene sobre el conflicto palestino-israelí. Los israelíes han librado 3 guerras abiertas, ¿no? En 1948, en 1967, en 1973. Durante esas 3 guerras han querido ser eliminados del mapa, ¿no? Y ahora están librando otro tipo de guerras, pero con un eje absolutamente central. Entonces partiré de 2 afirmaciones y luego les diré. Una, para mí es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien. Y ganarla y terminarla bien no solamente es terminar con Hamás, es garantizarse las condiciones de seguridad para el futuro y, evidentemente, avanzar en los procesos de seguridad regional. Pero tiene que ganar. Si Israel no ganase esta guerra, la próxima guerra sería en las fronteras próximas a Europa, por no ser más preciso. Y dentro de las fronteras más próximas a Europa, en las fronteras más débiles que tenga Europa. Y no voy a seguir, no quiero ser más preciso. La segunda cuestión que quiero decir sobre este punto es que a día de hoy, una de las cosas que está encima de la mesa es efectivamente la capacidad disuasoria de los Estados Unidos. Ayer, un grupo próximo a Irán atacó una avanzada norteamericana, mató a 3 norteamericanos, hirió a 25 soldados. Ha habido 150 ataques de grupos próximos a Irán a instalaciones norteamericanas en Oriente Medio. 150 ataques. Más lo que estamos viendo hoy en el Mar Rojo, en el que, como sabemos, y punto entre paréntesis, España aporta, evidentemente, una voluntad expresa de hierro, verdaderamente relevante y emocionante a la seguridad marítima, a la seguridad de los barcos, porque, como se sabe, por el Oriente Medio, por allí, por Mar Rojo, no pasan barcos españoles ni transportan barcos españoles, solamente nos jugamos casi 200.000 millones anuales en la economía española, ¿no? Pero bueno, es irrelevante. Ahora digo, la cuestión es, uno de los elementos esenciales de lo que está pasando en el mundo es que los países a los que nos hemos referido, las autocracias, cada vez confían, o sea, la fiabilidad en la disuasión norteamericana es cada vez menor. Y por lo tanto, cada vez el desafío es mayor. Vamos a ver. Es decir, la invasión de Ucrania es una decisión de Putin. Putin fracasa en su planteamiento inicial, que es tomar rápidamente Ucrania. Pero los Estados Unidos fracasan en no disuadir a Putin de invadir. La retirada de Kabul fue un extremo, un mensaje clarísimo de cómo iban las cosas. Las posibilidades de aislamiento, de incremento del aislacionismo norteamericano también son muy relevantes en ese sentido. Y hay que tener muy en cuenta, hablando antes de Ferguson, los precedentes históricos. Porque cuando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos crean la Sociedad de Naciones, quieren crear un sistema a idea de Wilson de expandir la democracia y se retiran, ocurre lo que ocurre, que lo que se expanden son las autocracias, los totalitarismos y ocurre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo quiero decir, Estados Unidos ahora tiene que elegir muy bien, pero en Oriente Medio todos los caminos, elija uno el camino que elija, todos los caminos conducen al mismo sitio. Y el mismo sitio es Irán. Todos los caminos. Usted habla de Hamás, utiliza Irán. Habla de Yemen, Irán.
Habla de el Líbano de Hezbollah e Irán. Habla de las milicias en Irak e Irán. Habla de las milicias en Siria, Irán. Además, en Siria está Rusia. Además, los demás están amenazados y los saudíes se sienten amenazados, los Emiratos ya tienen acuerdo con Israel, pero se sienten amenazados. Todo conduce a Irán. Y el ataque a los Estados Unidos también conduce a Irán. Yo digo, los Estados Unidos y sus aliados tienen que medir muy bien qué es lo que van a hacer, cuál es su capacidad de respuesta ahora, porque su capacidad de disuasión está en riesgo. Y del mismo modo que ayer ocurrió eso, ayer también supimos que barcos chinos se están acercando a las costas de Taiwán. No con el propósito probablemente de atacarlas, sino también de medir la capacidad de disuasión de los norteamericanos. Entonces, en un escenario electoral, como es el de este año, que es absolutamente vital para todo lo que estamos hablando, pues evidentemente el poner en cuestión además en un escenario electoral lo que pueden ser elementos fundamentales de la credibilidad disuasoria norteamericana y de sus aliados. También hay elecciones en Europa y también los europeos tienen que hacer un replanteamiento de cuestiones, a mí me parece muy importante. Siguiendo con este repaso al panorama geopolítico, me gustaría que hablásemos ahora China, sur global, cómo China pues, se ha gastado $1 billón en una orgía de rotondas por todo el mundo y ha sido capaz de, digamos, ofrecer desarrollo sin preguntas incómodas y de apelar al llamado sur global. Y hemos visto debates como las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia sobre genocidio. Digamos que alguien decía, estamos viendo por primera vez una guerra verdaderamente mundial, en el sentido de que cualquier persona con un teléfono puede ver imágenes que nunca se han visto y también por el nivel de implicación, porque se está apelando realmente de una manera u otra a todo el mundo, literalmente. Sí, sí, pero por eso yo decía antes, comentábamos que los factores clásicos de defensa, los factores clásicos militares han cambiado sustancialmente, ¿no? Y todo eso, y la revolución tecnológica y su desarrollo es absolutamente espectacular en ese sentido, ¿no? Piénsese que, por ejemplo, ya hay un desarrollo. Yo estoy muy, no voy a decir obsesionado, pero muy concentrado en ese tema, ¿no? Pero el desarrollo de la inteligencia artificial hasta ahora está suponiendo que ya la inteligencia artificial ha creado sistemas capaces de engañar al ser humano. O sea, ha creado una capacidad propia. No es que el ser humano haya enseñado a la máquina a engañar, ¿no? A lo que le ha enseñado es a generar unos mecanismos de razonamiento que le han permitido a las máquinas llegar a engañar al ser humano. Uno de los elementos fundamentales que están puestos en cuestión al día de hoy es cómo podemos controlar eso. Y recientemente había una reunión muy interesante en Palo Alto, en Silicon Valley, en California, en donde decía la única manera de controlar el desarrollo de la inteligencia artificial es que existan empresas creadas y dedicadas estrictamente a eso. O sea, eso no se va a poder controlar legalmente ni por teoría de contención, sino solo. ¿Por qué? Por una razón. Porque las máquinas van a generar la capacidad de eliminar la capacidad de supervisión del ser humano. Y el ser humano no va a tener capacidad de supervisar las máquinas, excepto que creen máquinas solamente dedicadas a ese control. Bueno, eso nos mete en un mundo totalmente diferente, que es el mundo del poder y del mundo también unido a la desinformación y unido efectivamente a todos estos conceptos de guerras híbridas, ¿no? Todo esto está saltando en el mundo, todo esto está saltando en el mundo. Hoy la guerra de Ucrania es una guerra que se llama la guerra de drones. Ayer los norteamericanos fueron atacados por drones. Es decir, ya ha pasado la historia de esta guerra de Ucrania como la guerra de los drones, ¿no? La capacidad de tener un dron es una capacidad relativamente barata. Un dron cuesta $3.000 armado.
un dron sofisticado puede costar $20.000. Es decir, eso puede estar al alcance de mucha gente y de muchos grupos. Eso es muy peligroso. A diferencia de la tecnología nuclear, porque la tecnología nuclear es todavía muy costosa, ¿no? Ahora, que evidentemente los poderes autócratas, Rusia, China, Corea, cada vez más, e Irán, están utilizando, y ya estás en una guerra de baja intensidad. Ya estás en una guerra de baja intensidad, en donde hasta ahora se han hecho los esfuerzos para impedir que, como se dice, una extensión de la guerra. Pero los esfuerzos para impedir una extensión de la guerra no los puede hacer siempre una parte. Es decir, usted no le puede pedir siempre a los Estados Unidos y a los occidentales que tomen las medidas para no escalar, porque los otros están escalando todo el día. Es decir, lo de Hamás es escalar, lo de Hezbollah es escalar, lo de Siria es escalar, lo de las milicias en Irak es escalar, los hutíes es escalar, bombardear el Mar Rojo es escalar y atacar bases norteamericanas es escalar. Y decir, bueno, ¿cuándo usted en algún momento tendrá que hacer una respuesta suficientemente seria para que eso acabe? Donde yo quiero decir, todo eso se puede meter en el caso chino en el marco del sur global. ¿Qué es el sur global? Desde el punto de vista, para mí, simplificando, lo que antes se llamaba el tercer mundo, que era una organización al servicio de los bloques soviéticos, del bloque soviético en la Guerra Fría. Hoy el sur global es más complejo, más complicado. Y es verdad que los chinos llegan al sur global con un paquete, el Road and Belt, un paquete de iniciativas espectaculares que construyen todo. O se ocupan de la deuda. Hay muchos países que dicen, bueno, esto no me cuesta nada. No, perdón, ¿cómo me lo va a costar? Esa es la política china. Luego a usted le gusta... Es el mayor acreedor. Bueno, claro, si no le gusta, no le gusta, pero evidentemente, al final, eso tiene sus consecuencias porque uno no puede olvidar que, por ejemplo, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que pasó es que las potencias europeas, Francia o Inglaterra, no tenían ninguna capacidad financiera fuera de los Estados Unidos de América. Sí, los Estados Unidos se convierten en el poder esencial del mundo, entre otras cosas, por su control financiero. Y por tanto, eso, desde el punto de vista de la presencia china, es muy complicado. Ahora, los Estados Unidos, en este momento, no tienen una política definida en relación con Latinoamérica, no tienen una política definida muy clara, excepto en lo que se refiere a cuestiones estrictas de terrorismo, en cuestiones en relación con África. Y ahí no hay que olvidar que de la posición europea, norteamericana, de la OTAN en la guerra de Ucrania, en la guerra de Rusia contra Ucrania, pues el 16% de la población solamente ha apoyado de la población del mundo. Claro, el 16% de la población del mundo significa el 61% del Producto Interno Bruto del mundo, que no es poca cosa, pero el resto no ha apoyado. Ahora, si me dice a mí, en el corto plazo yo veo que un grupo relevante, por ejemplo, el sur global, BRICS, puede tener unas capacidades de condicionamiento, yo creo que no. Serias, yo creo que no. Y segundo, creo que los Estados Unidos están empezando a reaccionar en algunos aspectos, ¿no? Hablando de Estados Unidos, que es algo que nos duele, los estragos del nacionalpopulismo, la idea de que Estados Unidos es irreconocible, o nos parece irreconocible, ¿no? Elecciones, un ciclo electoral. ¿Qué nos puede decir de la situación en Estados Unidos, el papel en política exterior? A mí, como soy liberal conservador, pues yo respondo de la máxima famosa de Winston Churchill de que no hay mejor política externa que una buena política interna y que tener la casa en orden es la mejor política externa que se puede tener. El problema de los norteamericanos es que tienen la casa en desorden. Y la casa norteamericana es una casa muy desordenada. Y todas las potencias que quieren desafiar a los Estados Unidos están incentivando el desorden interno en los Estados Unidos. Y segundo, la confrontación en los Estados Unidos es una confrontación preguerra civil.
como se ha dicho, efectivamente, nunca ha estado los Estados Unidos desde la guerra civil tan cerca de una confrontación civil, que ya no llevaría, o sea, no sería de la misma manera de la que fue en el siglo XIX, ¿no? Pero que leer las consecuencias del siglo XIX, de la guerra del siglo XIX, es muy importante. Qué fácil son los mensajes de decir: sea usted generoso con los adversarios, sea usted generoso con los que quieren romper la unidad del país, sea usted generoso con la gente que tiene que volver a usted a integrar a las cosas. Todas esas cosas, todos esos mensajes ya los conocemos. Nos suenan aquí ahora. ¿No? Pero, claro, Lincoln es un señor que dijo tres cosas muy claras. La unión, el mantenimiento de la unión y la abolición de la esclavitud es lo mismo. Y segundo, esos dos principios son sagrados y son principios inflexibles a los cuales no se está sujeto a negociación. Del mismo modo que el señor Churchill dijo: la derrota de Hitler y los nazis no está sujeta a ningún tipo de negociación. Bueno, si se quiere poner otro ejemplo, cuando Henry Kissinger en el año 61 le pregunta a Truman cuál es que está más satisfecho de su mandato, Truman dijo: de que aquellos a los que derrotamos fuimos capaces de incorporarles luego a la comunidad de naciones, Japón y Alemania, no Rusia. Pero no se olvide lo primero de la frase: aquellos a los que derrotamos. Es decir, sin victoria previa no hay ninguna posibilidad de hacer políticas de integración. En este momento, los electorados norteamericanos que tú conoces muy bien están en sus trincheras. Y lo que se alimenta son esas trincheras, las conversaciones nacionales en todos los países, los diálogos, el tender puentes, el tener unas políticas de diálogo nacional, de objetivos compartidos, cada vez son más complicados. A mí, históricamente, la evolución de la política norteamericana es lo que más me preocupa. Que los Estados Unidos caigan en un nuevo aislacionismo solamente puede traer malas consecuencias para el resto del mundo. Pero en todo caso, si yo tuviese en este momento responsabilidades de políticas, que no las tengo ni las quiero, ni en España, ni en Europa, ni en ningún otro sitio, pero sí tengo mis responsabilidades, por ejemplo, en el Instituto o en la Fundación, y yo encargaría a mis colaboradores: háganme un estudio de lo que puede ser una segunda presidencia de Trump y unas decisiones aislacionistas de los Estados Unidos y un pacto similar al de Corea en la guerra de Ucrania y algo impensable, y la política ya sabes que consiste en pensar sobre lo impensable, bueno, pues en Oriente Medio. Y bueno, todas esas cosas son las que hay que tener en este momento planteadas, pero lo que es muy importante es que el mundo agradecería mucho que la falta de consistencia, la falta de solvencia, la inseguridad, la falta de disuasión que durante años se está acumulando en la política norteamericana, la situación interna norteamericana fuera capaz de superarla, ¿no? Es complicado viendo el panorama que tenemos en estas elecciones. Hay una frase de Churchill que también nos puede ayudar un poquito a poner una nota de esperanza sobre Estados Unidos. Churchill, que su madre era de Estados Unidos, decía: Estados Unidos siempre termina haciendo lo correcto después de intentar todo lo demás. Ahora, es verdad, lo que hace falta es que no sea demasiado tarde. Deberíamos acabar esta conversación hablando, por supuesto, de Europa. Lo quiero ligar con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos y Europa no miran en la misma dirección, los problemas se convierten en tragedias y los enanos en gigantes monstruosos. Hace 10 años, la Unión Europea era el 83% del Producto Interno Bruto norteamericano. Hoy es el 71%. Algo estamos haciendo mal. Y algo están haciendo bien, en este caso los norteamericanos. Pero Europa, yo creo que, y ahora hay elecciones también europeas,
Europa tiene que replantear sus objetivos, ¿no? Y tiene que replantear sus objetivos no solamente en función de los Estados Unidos, sino en función de esta evolución del mundo, ¿no? Yo sigo siendo un atlantista convencido y sigo pensando que la gran alianza, y en un mundo en fragmentación como es este, en donde la guerra de Ucrania, la guerra contra Ucrania nos ha llevado a una reacción de la OTAN muy importante, pero también nos ha llevado a un alejamiento, a una ruptura mayor, en una fragmentación mayor del mundo. Bueno, yo soy muy partidario de la Alianza Atlántica y de fortalecer las alianzas con nuestros aliados en distintas partes del mundo. Europa no puede sobrevivir sin ello, ¿no? Dicho eso, yo creo que los europeos tenemos que reflexionar sobre cosas absolutamente esenciales. Uno, nuestra propia seguridad y defensa. Los europeos tienen que revisar su compromiso en seguridad y defensa. Y lo tienen que revisar dentro de la OTAN. Y lo tienen que revisar con los Estados Unidos. Eso es absolutamente fundamental. O sea, no podemos seguir, los europeos no podemos seguir en un estado menesteroso en términos de seguridad y defensa, cuando ese es un tema capital en el mundo de hoy. Segundo, desde el punto de vista de la competencia, los europeos tenemos que decidirnos que Europa tiene que crecer económicamente más y que tiene que competir económicamente mejor. Y tenemos que elegir los medios como para crecer y competir mejor. Europa en gran medida ha perdido el camino tecnológico, pero puede recuperar efectivamente terreno de competencia y de crecimiento en otros puntos, ¿no? Tercero, nosotros tenemos que facilitar en Europa los elementos que son muy ventajosos para la vida interna europea, como es todo el desarrollo del mercado único, y darnos cuenta que el exceso de regulación es un exceso de regulación que asfixia la empresa europea y asfixia las posibilidades europeas, ¿no? Dicho eso, tenemos que hacer el debate sobre otro de los puntos esenciales. Hemos hablado de economía, hemos hablado de defensa, tenemos que hacer el debate sobre la recuperación de valores europeos muy importante, y tenemos que hacer un debate fundamental, que es el debate de la demografía. Y tenemos que hacer ese debate en serio. Es decir, ¿qué hacemos los europeos con la demografía que tenemos, con la política migratoria? ¿Y cómo la podemos ordenar? Entonces, Europa está abocada también a una revisión de objetivos que la hagan viable. Y yo, que soy decidido partidario de la Unión Europea, soy decidido partidario de que se revisen esos mecanismos de la Unión Europea. No soy partidario de la continuidad burocrática de unos mecanismos que se están viendo absolutamente superados por la realidad. Y pongo otro ejemplo. Es muy digno, por ejemplo, es muy digno de tener en cuenta lo que ha hecho la Unión Europea en relación con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Que un mes después de aprobarlo, eso que hemos aprobado ya está superado por la realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cómo adaptamos las decisiones europeas a un mundo mucho más cambiante y seamos mucho más rápidos a la hora de la toma de esas decisiones, ¿no? Bien, todas estas cuestiones son las que están planteadas encima de la mesa y son las cuestiones a las que tenemos que afrontar. Los dirigentes políticos lo tienen que afrontar y los demás tenemos que ayudar a que se afronten. Y hablar sobre ellas, yo creo, es el primer paso para intentar ayudar a que se puedan resolver, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que media hora no se puede abarcar más. Les invito a que se queden a las dos mesas, por supuesto, de análisis que prometen ser tan interesantes como esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.